Este video tiene como propósito relatar los hechos del día 13 de mayo de 2018 ocurridos al ciudadano Damián Gallardo Martínez. Damián Gallardo Martínez es un ciudadano mexicano perteneciente al estado de Oaxaca de la comunidad Ayuk. El día 13 de mayo de 2018, 6 policías federales irrumpieron en su casa sin alguna orden de aprehensión, justificación o fundamento para desaparecer forzadamente por más de 30 horas a el ciudadano Damián Gallardo Martínez. Antes de abundar un poco en los hechos, me resulta relevante mencionarles quién es Damián Gallardo Martínez. Damián Gallardo Martínez es un líder de su comunidad indígena Ayuk, como ya lo mencioné, en el estado de Oaxaca, que además vivía en ese entonces en Santa María, Tlahuitoltepec. Damián Gallardo Martínez se dedicó a ser maestro en formación. Además, era un gran líder para su comunidad. Era defensor de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y además formaba parte del Comité de Libertad de Presos Políticos. En ese contexto es importante mencionar que alrededor de las 3 de la mañana se lo llevaron y lo detuvieron por más de 30 horas. Damián Gallardo Martínez era un principal crítico de la reforma promovida por el presidente Enrique Peña Nieto del 2014. La mal llamada reforma educativa vulneraba los derechos laborales y administrativos de estas personas en la comunidad. Fue entonces cuando, al momento de detenerlo, lo acusaron de delincuencia organizada y secuestro, de quien entonces era el líder de la Coordinación Empresarial Nacional. Damián Gallardo Martínez se encontró preso en el penal de alta seguridad del Altiplano. Además, él relata que el objetivo del Estado en ese entonces era criminalizar con este tipo de acusaciones a defensores, que conlleva como objetivo deslegitimarlos, pero también obstaculizar su posibilidad de salir, retrasando todo recurso de defensa. Como lo mencioné anteriormente, Damián Gallardo Martínez permaneció recluido en Puente Grande, Jalisco, por más de 5 años y 7 meses, hasta que un juez resolvió su liberación inmediata. La historia de Damián Gallardo Martínez no es una historia aislada, ya que en ese contexto más de 141 personas fueron detenidas por el Estado y sufrieron de abusos de tortura y además no solo física, sino psicológica y emocional. Damián Gallardo Martínez relata que al momento de su detención lo llevaron a un centro clandestino, donde lo torturaron por más de 40 horas sin saberse su paradero. Además, una vez recluido, siguieron estas torturas tanto físicas como emocionales hacia su persona, lo que hizo que fuera apoyado por organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, para que 5 años después se pudiera lograr su liberación. Él aduce que recuperar la libertad causa dolor. Asimismo, la libertad no es solamente el salir de la cárcel, pues una vez saliendo, él menciona que lo más difícil es el proceso de liberarte precisamente de esta estigmatización. Comenta que se perdió muchas cosas de la vida, que perdió su esencia como persona, que le arrebataron lo que él era hasta en ese entonces, su fuerza por luchar. Pero al final resalta que su libertad es la libertad de los miles de personas que están luchando contra el régimen gubernamental y estas violaciones a sus derechos.
Damián Gallardo Martínez, una vez que fue liberado, fue a denunciar ante la sede de la ONU en Ginebra estos hechos. Lo que ocurrió fue una interposición formal de denuncia contra el Estado mexicano ante el Comité contra la Tortura, en específico la tortura que resintió por agentes del Estado. Cabe mencionar que hasta la fecha no se ha investigado ni sancionado a los responsables, ni se ha abierto una carpeta de investigación. Lo que busca Damián Gallardo Martínez es sentar precedente para erradicar la tortura. Busca una garantía de no repetición y además menciona que más casos como este de detención arbitraria en Oaxaca tienen un proceso abierto sin mostrar ningún avance. Estos fueron los hechos que le acontecieron a Damián Gallardo Martínez el día 13 de mayo de 2018, y es muy importante poner atención en estos casos que no son aislados para, juntos como ciudadanos, evitar que el Estado mexicano vuelva a ser impune de cuestiones como esta.